final y resulta todo mal. Cuando pienso que Jesús ya no escucha más mi voz, por no poder entender, yo pregunto, ¿por qué Dios? Y me pierdo en mi ansiedad, por mí mismo quiero hallar esa duda que me llega hasta el alma. Y le oro a mi Señor, porque no puedo entender, hasta que en su dulce calma me pregunta, ¿dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. ¿Dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Diste tú al caballo la fuerza, por ti vuela el gavilán. Has entrado tú a las fuentes a escudriñar el mal. Diste tú hermosas alas al pavo real. Querrá el búfalo servirte o ser tu animal. En cenizas dormiré y de polvo cubriré mis palabras y razones que ante ti yo pronuncié. Ahora sé que tú eres Dios, que tú quitas y que das, que tú lo puedes hacer, porque eso es lo mejor. Me arrepiento de verdad, ya no volveré a hablar, porque hablaba cosas que no comprendí. Y le oro a mi Señor, porque ya puedo entender, hasta que en su dulce calma me pregunta, ¿dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. ¿Dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Diste tú al caballo la fuerza, por ti vuela el gavilán. Has entrado tú a las fuentes a escudriñar el mal. Diste tú hermosas alas al pavo real. Querrá el búfalo servirte o ser tu animal. ¿Dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber.
Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a hacer una oración de invocación. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana te pido que prepares nuestra mente y nuestros corazones para el mensaje de este día, Señor, que tú hables por medio de nuestro pastor, Señor. Ayúdanos, mi Dios bendito, a saber qué es lo que nos quieres decir en tu palabra, Señor, porque todo te lo pedimos en el bendito dulce nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ahora les voy a pedir que me acompañen a hacer una lectura bíblica que va a estar en Apocalipsis 2, del versículo 1 al 7. Les voy a pedir que me sigan ahí en sus lugares y hacemos esta lectura. Palabra de Dios dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso, dice Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, por esta lectura. Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a otro culto dominical de esta nuestra iglesia, esperando de todo corazón que cada uno se encuentre bien junto con su familia y tomando las medidas necesarias para pronto salir de esta situación y volver a reunirnos. Quisiera comenzar con una oración de bienvenida y les pido a todos que inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, gracias porque siempre estás con nosotros, Señor. Gracias porque nos estás guardando. Y nada más, Señor, quería pedirte porque cada quien que esté viendo esta transmisión, ya sea por YouTube o por Facebook, lo cuides, lo guardes, lo sanes de algún malestar, Señor. Que lo guardes en tus manos más que nada, Señor, para prontamente salir de esta situación y que pronto nos podamos reunir como iglesia y alabarte, Señor. Sin nada más que decir, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén y gracias. Bienvenidos sean todos, hermanos, y disfruten del culto. Se derramó, por mi maldad se entregó.
con tu amor. Cambiaste todo mi alrededor. Y agradecido estoy por tu perdón. ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor. Tuyo soy. Solo tú, mi corazón llenaste con tu amor. Cambiaste todo mi alrededor. Agradecido estoy por tu perdón. ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor. Tuyo soy. Nada puede igualar tu amor. 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 Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor. Tuyo soy. Tuyo soy. Na 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 Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar la lectura en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 17. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Al que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, al que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tener la meditación de este culto, pero antes quisiera hacerles un anuncio. El próximo domingo habíamos estado planeando tener a unos hermanos que nos van a traer cierta información. Es el día de la adopción, próximo domingo. Entonces queremos tener alguna información sobre un programa muy interesante, hermanos. Muy interesante. La palabra de Dios siempre nos ha hablado de nuestro deber de protección al huérfano, a la viuda y a la compasión, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un video, el día de la adopción, próximo domingo, en el que se nos va a informar sobre una dinámica, sobre alguna institución en la que nos invitan a practicar esta compasión, este amor al prójimo, pero solamente les adelantamos, ¿verdad?, que vamos a tenernos al mandado estos videos. Presencialmente iban a estar aquí algunos hermanos, vienen de Monterrey, pero bueno, esto era en el caso de que hubiéramos reiniciado los cultos. Así que no se pierdan esto, es muy interesante, hermanos. Estaremos orando durante la semana y el próximo domingo tendremos esta información. Hoy vamos a empezar una serie de meditaciones sobre el libro de Apocalipsis. Yo creo que no hay algún libro tan maltratado, hermanos, en la Biblia como el libro de el Apocalipsis. Nos hemos perdido muchísimo en el estudio. Primero, mucha gente le tiene miedo y entiendo por qué le tienen miedo, porque nosotros, los que predicamos, los que enseñan o los que escriben libros, hemos creado esta situación de miedo o de misterio. Vemos el Apocalipsis, lamentablemente, hermanos, como un libro esotérico de cosas raras, de sustos, de monstruos, de bestias. Lo hemos mencionado repetidamente, ¿verdad? Incluso quitarle esta característica cristocéntrica. Cristocéntrica quiere decir que el Apocalipsis y toda la Biblia, hermanos, se refiere a Jesús y a su obra. Pero lamentablemente, hermanos, hemos quitado la obra, hemos quitado la exaltación, la imagen de Jesús en medio de el libro de Apocalipsis o de la revelación de Apocalipsis. Entonces, fíjese, hemos llegado al extremo, ¿verdad? Donde hay personas a las que usted les puede preguntar de qué trata Apocalipsis, van a decir, trata de los últimos tiempos. Sí menciona los últimos tiempos. Trata del fin del mundo. El tema del Apocalipsis es el fin del mundo. Otros dirán, es el libro de la bestia, es el libro que habla de la bestia, del falso profeta, del diablo. Apocalipsis es el libro donde Dios maldice a una iglesia y le dice que la va a vomitar. Es el libro que nos dice de las plagas, de los jinetes, de las tragedias que van a venir sobre la humanidad. Aunque muchas de estas cosas están contenidas en el Apocalipsis, el tema tiene que ser entendido, hermanos. El tema es Jesús, el triunfo de Jesús. Definir a Jesús como el Cordero, definir a Jesús como el principio y el fin de todo. Definir a Jesús como el que ha salvado a la humanidad. Presentar este tipo de cosas, hermanos, ese es el tema de Apocalipsis. Tenemos que estudiarlo con mucho cuidado, tenemos que entender lo que esta escritura quiere decir. Que si bien es cierto, es un libro profético, o sea, que menciona cosas que han de venir, también menciona cosas porque el Apocalipsis fue escrito en un tiempo específico para una congregación o para unos destinatarios específicos, pero con un efecto a las iglesias
de todos los tiempos, de todas las edades. Entonces, hay que entenderlo de esta manera. Les aseguro, y es completamente confirmable, comprobable, que los primeros lectores del Apocalipsis de Juan entendieron perfectamente dentro de su aquí y ahora el mensaje que Jesús les estaba dando en esta profecía. Es muy poco probable que lo hayan entendido como se entiende en el siglo XX, en el siglo XXI. Ellos sabían a qué se refería cada simbolismo. Ellos sabían a qué se refería cada una de las visiones de Juan y en la forma en que él se las estaba planteando. Ellos no se quebraban la cabeza. ¿Será esto? ¿Será lo otro? Ellos no trataban de adivinar, ni tenían una problemática como la que ahora tenemos. Ahora hay dentro de las corrientes de interpretación tantas cosas, hermanos, y nosotros lo hemos complicado, lo hemos formulado. Cuando que Apocalipsis era un libro para confortar, para animar, para consolar, para fortalecer la fe, para empujar a la iglesia a seguir viviendo como hombres y mujeres de Cristo. A fortalecer, a fundamentar la esperanza del cristiano en una experiencia del aquí y en una esperanza en lo que va a venir. Pero no desde el punto de vista de la tragedia, hermanos. Nos peleamos si el milenio es antes o después de la tribulación, si es cierto la tribulación, si va a durar 7 años, no va a durar 3 y medio, a lo mejor no hay tribulación, es que no va a haber milenio, algunos dicen es que no es literal, otros dicen es una figura, otros dicen la bestia es fulano, la bestia, y cuando nos perdemos en esto, hermanos, hemos causado eso, que Apocalipsis se convierte en un libro aterrador, cuando es un libro precioso, cuando es un libro delicioso, cuando es un libro, hermanos, que conforta, que consuela, que anima, que abraza a una iglesia que no la está pasando nada bien. Entonces, vamos a empezar hoy, como introducción solamente, ¿verdad?, a ver Apocalipsis. Y vamos a ver unas cosas grandiosas, hermanos, en cuanto al inicio de esta profecía. En el capítulo 1 de Apocalipsis, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo primero, bienaventurados los que oyen, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. A partir de aquí debemos entender, hermanos, la efectividad del estudio, la efectividad del análisis, del leer, de entender y del ver que en el escrito de Apocalipsis hay cosas por guardar, porque la palabra es los que leen y los que hacen, los que guardan las cosas escritas. Guardar no es guardar, ya la tengo aquí, no. Guardar, hermanos, es cumplir. Guardar es practicar. En el sentido bíblico a eso se refiere guardar. Pero vamos a ver esto, hermanos. Dice, estamos en Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Como introducción, solamente vamos a tocar esta parte y alguna otra parte. Es impresionante la forma en la que el apóstol se presenta. Él está dando testimonio de ser él el que escribe, ¿verdad?, por inspiración o por visión divina, esta profecía. Pero lo primero que quiero exaltar hoy, y para que partamos de aquí, ¿quién es el que habla, hermanos? ¿Quién es el que escribe? ¿Y cuál es, hermanos, la definición? ¿Cuál es su tarjeta de presentación? Juan, soy vuestro hermano. Soy vuestro hermano. Y soy copartícipe. Está escribiendo a las iglesias, porque los destinatarios del Apocalipsis
no son los teólogos, hermanos, no son los escatólogos, o sea, los que tratan de interpretar las cosas que van a venir. Los destinatarios de esto no son los grandes estudiosos, no son los místicos. No, hermanos, no es el misticismo, no son los gnósticos, no son conocimientos misteriosos, hermanos. Son gente sencilla como usted y como yo. Es un mensaje a la iglesia. Por eso el apóstol Juan lo dice claramente. Soy su hermano y soy copartícipe, esto es, soy alguien que junto con ustedes está participando, y menciona varias cosas, pero quiero resaltar tres. Copartícipe vuestro en la tribulación. Cada uno que se pare al frente de una iglesia, cada uno que abre la Biblia para enseñar a sus hermanos, debe ser alguien que tenga en el corazón. Usted no puede, no debe de presentarse al frente de una congregación si no se presenta como un copartícipe, esto es, como alguien que está participando junto con sus oyentes. No va a entender el corazón de las personas si no está participando junto con ellos en sus pasiones. Y cuando hablo en sus pasiones, hablo en sus alegrías, en sus dolores, en sus tristezas, en su sentimiento de fracaso, en su sentimiento de desesperación, de angustia. Soy copartícipe, dice el apóstol Juan, o Juan, el escritor del Apocalipsis. Participo junto con ustedes. Así como el Verbo se hizo carne, así como el Dios Altísimo se encarnó para participar de carne y sangre, de todo lo que le duele al ser humano, así Juan se define a sí mismo como alguien que entiende a los destinatarios de esta profecía, como alguien que entiende con quién está hablando y les dice, participo junto con ustedes de su dolor, de su tribulación. La iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia en muchos lugares estaba prohibida. Los cristianos estaban siendo tratados mal. Ahora no hay tal persecución en los medios en los que usted y yo vivimos, pero claro que la iglesia vive en angustia. En este momento que le hablo, hermanos, hace 4 horas acabo de recibir la noticia de la muerte de un amigo, nuestro hermano Francisco Javier de Alba, presidente del consejo del seminario, de nuestro seminario teológico. Hemos orado por él. Dios ha decidido llevarle con él y bueno, oramos ahora por su familia. Ayer recibimos la noticia de 2 más de los hermanos miembros de la iglesia contagiados por COVID. Y el apóstol Juan quiere escribir esa carta y por eso les digo que es preciosa, este Apocalipsis, esta revelación, porque la escribe un hombre al que Dios inspira, porque es un hombre que se puede solidarizar, es un hombre, hermanos, que se puede hacer uno. Es un hombre que participa junto con las iglesias, porque mencionará después Tiatira, Pérgamo, mencionará la Odisea, mencionará Esmirna y otras iglesias, y claro que Juan sabe la implicación de que este mensaje va a llegar a todas las iglesias, en todos los tiempos y en todos los lugares. Entonces, el que escribe esto entiende porque es copartícipe en la tribulación. Pero luego mete junto en esa carta de presentación Juan como alguien no solamente que está participando junto con la iglesia en el sufrimiento y en la lucha, sino que también es parte del reino, copartícipe en la tribulación y en el reino. Esto es como alguien que vive bajo la autoridad de Jesús, alguien que vive bajo las expectativas de Jesús, bajo las órdenes de Jesús. Entonces, Juan quiere dar a entender con esto, ¿verdad?, que el hecho de pertenecer al reino, al pueblo de Dios, a la iglesia, el hecho de ser hombres y mujeres de Dios, no nos quita participar, hermanos, de la tribulación, de los problemas que se vienen. En el tiempo de Juan, en la forma de una persecución religiosa, en otros tiempos tal vez como un hambre, en otros tiempos como los que estamos pasando ahorita por una pandemia. Y desde esa perspectiva Juan va a escribir su revelación como alguien que ha sufrido, alguien que entiende que es parte de la tribulación del reino, pero alguien que también dice es partícipe. Si leemos, hermanos, claramente en el versículo, en el capítulo
1, hermanos, versículo 9, de la paciencia. Alguien que participa en la tribulación, en el reino y en la paciencia del Señor. Ese es el estatus de la iglesia. En medio de tribulación, en medio de angustia, pero también en medio de la esperanza, en la presencia del Señor y en lo que Él hará y está haciendo con nosotros. Participando lo mismo, hermanos, del sufrimiento que del reino y de la paciencia. No se trata de que todo está resuelto ahorita en este momento. Se trata de que podemos tener paciencia en el Señor. Se trata de entender que Dios le habla pues a esta iglesia que sufre, pero se sabe parte del reino, que batalla, pero tiene paciencia delante del Señor. Después el apóstol Juan nos dirá desde dónde escribe su carta. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Me regreso un poco al versículo 9. Dice, estaba en la isla llamada Patmos. Patmos era una isla casi desértica, hermanos. No era tanto que Juan, el apóstol, estuviera preso como estar desterrado. ¿Sí? Lo habían corrido de donde enseñaba, donde predicaba, de donde vivía. Entiéndame bien esto, Habían intentado quitarlo de donde vivía su vida espiritual y lo habían ido a refundir a esta isla llamada Pafos o llamada Patmos. Allá en aquella isla, una isla de muy pocos habitantes, muy hostil la isla, muy poco dada a las cosechas y a este tipo de actividades. Pero ahí está Juan, exiliado. Ahí está Juan, hermanos, arrumbado. Pero Juan nos enseña una gran verdad. Un hombre que se ha definido a él como alguien que está participando de tribulación y alguien que ahora dice que por causa del Señor ha sido llevado a una isla llamada Patmos. Usted tiene su Patmos, yo tengo mi Patmos y hemos tenido diferentes Patmos. Hemos sido exiliados alguna vez a la desesperación, hemos sido exiliados alguna vez al dolor por la pérdida de algún familiar, hemos sido exiliados alguna vez al miedo por la pérdida de trabajo, hemos sido exiliados a un problema familiar, incluso de divorcio, a un problema de drogadicción de los hijos, hemos sido exiliados a un montón de situaciones donde nos hemos sentido, ¿verdad?, que hemos sido relegados y estamos ahí participando de una tribulación, pero con esperanza. Entonces el apóstol dice que está en Patmos. Pero hay algo bien hermoso, hermanos. ¿Qué hace una persona cuando se encuentra en Patmos? ¿Qué hace un cristiano exiliado? ¿Qué hace un cristiano relegado? ¿Qué hace un cristiano sacado de su zona de confort? ¿Qué experiencia puede tener un cristiano en un lugar que no le es agradable, en un lugar, hermanos, que no le es amigable, en un lugar tan hostil, tan inhóspito como un Patmos, como una isla de este tipo? Y encontramos a Juan viviendo una hermosa experiencia cuando el exilio o la cárcel, por decirlo de alguna manera, se convierte en algo maravilloso. Porque dice el apóstol, estaba pues, versículo 10, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estar en el Espíritu. Nos hemos peleado tanto a veces, hermanos, con nuestros hermanos carismáticos por sus excesos, ¿verdad?, que no nos hemos atrevido a probar algunas experiencias. Cuando el apóstol dice, estaba en el Espíritu, él estaba teniendo esta experiencia de que Dios se acercara a él y de acercarse él a Dios. Estar en el Espíritu, hermanos, es estar en ese estado, estar en esa condición en donde es usted y Dios hablándole, usted hablándole a Dios, donde usted y yo cantamos con toda la certeza de que Dios está sentado, lo voy a decir de esa manera, en primera fila, disfrutando de la forma en la que cantamos.
en la que usted escucha estos versículos y no está escuchando al predicador, sino está escuchando a Dios hablándole personalmente. Ese embelezo, hermanos, lo hemos dicho en otras ocasiones, ese idilio, ese enamoramiento, esa comunión con Dios, ese sentir a Dios. Estaba en Patmos, sí. Estaba exiliado, sí. Estaba abandonado allá, sí. Pero el apóstol Juan nos enseña, hermanos, esa gran experiencia de convertir un Patmos, el lugar a donde fuimos aventados por las circunstancias, en un lugar de culto. Y dice la palabra del Señor en el día del Señor. Toma ese día como el día del Señor. Algunos lo han interpretado como que la visión la recibió un domingo. Pero Juan dice, era el día del Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y exiliados, abandonados o aventados aquí, convertiremos este lugar en un lugar de éxtasis, en un lugar de encuentro, en un lugar espiritual ante la presencia de Dios. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Convierto esta isla en un lugar de encuentro, dije. Convierto esta isla, este lugar desértico, en un lugar, hermanos, de éxtasis. Convierto estas piedras, estos yerbajales, convierto esta soledad y este dolor en un lugar de adoración en el que me pueda encontrar con Dios y Dios encontrarse conmigo. En medio de estas circunstancias, busco al Señor, porque el Señor me está buscando también a mí y lo encuentro y convertimos este lugar en un lugar tan precioso, en donde puedo tener una visión de Dios, donde Dios me puede hablar, donde puedo recibir su palabra, donde puedo encontrarle y Él se va a revelar a mí de una manera impresionante. Entonces en Apocalipsis Juan se suscribe como alguien que pasa problemas, sin embargo tiene toda la convicción de que pertenece al reino y también alguien que sabe esperar, alguien que tiene paciencia en el Señor. Encontramos a un Juan, ¿verdad?, que en medio de una crisis, aún así, deja que su corazón, deja que su alma, deja que todo su ser busque a Jesús y encuentre a Jesús y deja que Jesús se revele a él. Y encontramos a un Juan que deja que grandes cosas sucedan en su vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a partir de aquí, Juan ya no verá un Patmos. Durante un buen tiempo, Juan ya no verá piedras y un lugar lúgubre, un lugar terrible. Juan verá al Cordero sentado en un trono. Juan verá la creación completa adorando a este Cordero. Juan verá al león de la tribu de Judá que salió para vencer. Juan verá a aquel hombre que sale para conquistar, que en su boca lleva una espada. Juan verá al que es el principio y el fin de todas las cosas. Apocalipsis nos invita a esto, hermanos. Dice Juan Stam, viejito escritor, acaba de fallecer en estos días. Precioso, hermanos. Muchas de las ideas que voy a compartir, quiero dar crédito, ¿verdad?, en estas meditaciones tienen que ver con el comentario de Juan Stam sobre el Apocalipsis, y menciona convertir Patmos en un monte de la transfiguración. ¿Se acuerda usted cuando los apóstoles vieron al Señor junto con Moisés y Elías aquel día en el monte de la transfiguración? Pues la experiencia, yo creo, de Juan todavía es más impresionante. Si el que escribe el Apocalipsis es el apóstol de Juan, lo último que vio de Jesús, vamos a ponerlo cronológicamente, un cuerpo destrozado, clavado en una cruz, envuelto en sudarios, acomodado en una tumba, y luego al Señor resucitado, y por último, al Señor ascendiendo al cielo. Pero ahora Dios le permitirá a Juan tener otra visión del Señor como nadie lo había visto. Así es de que lea Apocalipsis, hermanos. Esta fue el intro.
Lea Apocalipsis y permítase encontrar en medio de todo este dolor que estamos viviendo al Señor. Tener esperanza. Participar juntos en la tribulación, en el reino y en la esperanza. Y hacer de los momentos, de los lugares y de las situaciones difíciles y feas una bendición. Cuando dejamos que Dios se encuentre con nosotros y nosotros nos encontramos con Él. Apocalipsis no es un libro de tragedias. Es un libro de esperanza, por decirlo el libro. Apocalipsis no es una profecía de condenación. Es una profecía de la compañía divina, del abrazo divino y de la esperanza divina. Apocalipsis no es el libro de la bestia, ni de las bestias, ni del anticristo. Es el libro del Cordero que salió para vencer. Lea esta profecía. No importa que se reboruje, no importa que no lo entienda, no importa que haya momentos en que se confunda. Juntos trataremos de entender algunos temas que Dios quiere que entendamos, hermanos, en esta profecía. Pero, sobre todo, que seamos confortados, animados, consolados, abrazados, fortalecidos por Dios a través del estudio de esta profecía. Dios los bendiga, hermanos, y estén al tanto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que es verdad, Señor, que es alimento, que es fortaleza a nuestra vida. Trata con nosotros, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, Padre Santo, prepáranos para vivir como quieres que vivamos. Amén. Celebremos, hermanos, la ordenanza de la Cena del Señor, recordando este mandato de Dios, esta disposición. Cuando Él habla al apóstol Pablo, después el apóstol Pablo nos dejará esta enseñanza. Yo recibí del Señor lo que les he enseñado. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió, lo bendijo y les dijo, después de haber dado gracias: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Cuando lo hagan, recuérdenme. También asimismo tomó la copa después de haber cenado y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así que todas las veces que comas este pan y bebas este vino, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. La noche que fue entregado, celebrando la Pascua, tomó el Señor el pan y le dio un simbolismo especial. Este pan, así como lo he partido y repartido, así será partido y su provecho así será repartido por toda la humanidad. Tomen, coman, siempre pensando que este pan es mi cuerpo, y siempre háganlo en memoria de mí, en memoria del hermoso y gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Comamos. Después de la cena, el Señor Jesús toma una copa con las que celebraban o acompañaban la celebración de la Pascua y les dice: esta copa es el nuevo acuerdo, el nuevo pacto, el nuevo acuerdo entre nosotros, el nuevo pacto en mi sangre. El que crea será salvo, el justo por la fe vivirá. Aceptar el sacrificio de Jesús como el perdón de nuestros pecados y tener seguridad de perdón y de salvación eterna. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. Recordando la sangre de Jesús derramada por nosotros, bebamos.
Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor Jesús anuncias hasta que Él venga. Hemos recordado el sacrificio de Jesús y también hemos apuntado hacia su venida, hasta que Él venga. Oremos. Gracias, Dios, por enviarnos a Jesús, pan y vino, nuestra salvación, nuestro perdón. Gracias por mandar a Jesús, el que pagó en nuestro lugar, Señor, con cuerpo y sangre. Gracias por la muerte de tu Hijo en favor nuestro. Recordamos, Señor, y celebramos esta cena como el recordatorio y la ordenanza, Señor, de la pasión, de la muerte, del sufrimiento cruento de Jesús en la cruz. Por Él te damos gracias, Señor. Ayúdanos a estar siempre confiados en que tú estarás con nosotros, Padre. Nos llenarás, nos ayudarás, no nos dejarás. Y que pronto, Padre, tu Hijo en forma triunfante viene por tu iglesia. Te alabamos, Señor, por tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con este culto. Vamos a orar, hermanos, para finalizar nuestro culto del día de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos diste de vida y salud. Gracias por tu palabra, Dios. Bendice y cuida a cada uno de los hermanos, Dios. Y cuídanos de esta enfermedad que está ahorita, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invitamos a seguir viendo los cultos por este medio. Dios los bendiga. Adiós. Calmas tormentas.